Damos gracias, Padre, porque vas a hablar por medio de tu palabra y por medio de la historia de la iglesia. Y yo pido, Padre, que en nuestras vidas nos puedas ayudar a entender los errores que las personas han hecho para poder evitar todo eso, corregir nuestras vidas y agradarte como una iglesia. Yo pido, Señor, que puedas usar esta tarde para poder captivar a lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Permíteme. No le tomen foto a la televisión. Alexis, sí, ¿no? Tampoco le tomen foto a Luis. Solo. Pastor, no me ayuda. Va a ser el que dice lecciones. Okay. Bueno, bienvenidos otra vez a nuestra segunda clase de historia de la iglesia. Vamos a cubrir 2 lecciones en una hora. Vamos a cubrir 700 años en una hora. Ok, bien brevemente, un resumen de la clase anterior. ¿Qué fue lo que pasó en el año 30 más o menos después de Cristo? Fue después de Cristo. Cuando Él ascendió el día de Pentecostés, todo eso pasó en el libro de Hechos hasta el año 100. En el año 100 fue cuando el apóstol Juan murió. Entonces, entre esos 70 años se llama la era de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ese fue el tiempo donde los apóstoles todavía estaban vivos y estaban haciendo ahí sus cosas donde estaban ministrando. Después, desde el año 100 al año 325, se llama la era de la iglesia antenicena, que viene siendo un tiempo de persecución, un tiempo donde el cristianismo estaba sufriendo bastante, hasta que llegó el emperador Constantino. Y Constantino vino y hizo que le dio un estatus legal al cristianismo. Y ya no fue un sistema de fe perseguido, sino ahora era parte de lo que ellos podían proteger, como usar esta palabra como una religión, como las otras alrededor de ese tiempo. Eso fue lo que pasó en el año 30 al año 325. Pero lo que nos vamos a enfocar ahorita, en esa tercera lección, es la era de la iglesia nicena. Los años 325 hacia el año 476. En el año 325, Constantino convocó un concilio que se llamaba Nicea. Y durante este periodo, al año 476, era un periodo de concilios ecuménicos. Lo voy a explicar en unos momentos. Pero este fue un tiempo donde ahora el ser un cristiano había mucha batalla, porque aunque ya no había persecución afuera, ahora los problemas existían adentro de la iglesia. Y vamos a ver qué es lo que pasó y qué fue lo que eventualmente en el año 476 se cayó el imperio romano. Pero antes de iniciar en ese primer concilio, algunas cosas que hay que tener atrás de nuestra mente. Bueno, primero, durante este tiempo se iban a levantar 2 tipos de pensamientos, 2 escuelas. Una escuela era la escuela que se llama la escuela de Antioquía, que era una escuela en Siria. Ellos, el énfasis de ellos era una interpretación literal. Ellos también tenían sobre el énfasis la humanidad de Cristo, y desde ellos salió una herejía que se llama los nestorianos. La segunda escuela es la escuela de Alejandría, esta es en Egipto. Ellos interpretaban la palabra en una forma alegórica, no literal, sino todo simboliza y representa algo más. Pero el énfasis de ellos es sobre la divinidad
de Cristo. Una escuela literal, ellos cuando ven a Jesús le ponen más el énfasis a su humanidad, y la otra escuela, los que interpretan simbólicamente, ellos ponen el énfasis en la divinidad de Cristo. Y vamos a ver por qué eso es importante en todo lo que va a suceder. Pero también el occidente, ellos hablaban latín y el oriente hablaban griego. Y también vamos a ver qué tan importante va a ser eso. Hay 7 concilios ecuménicos. Un concilio es cuando se convoca la iglesia, o al menos los obispos de las iglesias más grandes en alrededor de esta parte. Ellos se juntan y empiezan a debatir, empiezan a discutir entre, bueno, qué es lo que debemos de creer como una iglesia. Y hay 7 de estos, desde el primero, que va a ser Nicea, hasta el séptimo, que va a ser otro de Nicea. Pero estos son importantes porque de estos concilios nosotros podemos entender aún más sobre la palabra, sobre quién es Dios, sobre quién es Jesús, pero a la misma vez vamos a ver los errores que cometieron muchas personas. Y aunque habían 7 concilios ecuménicos, habían varios más que eran locales, regionales. Y también vamos a hablar sobre los herejes, esas heresías que fueron condenados. Qué palabra fuerte, ¿verdad? Que alguien te diga, bueno, te condenamos. Eso, y ya estamos como que si es bíblico o no. Pero vamos a ver un poco de eso. Y si no tenemos tiempo, al menos al fin, en el tiempo de preguntas, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a iniciar con los eventos importantes. El primer evento es el Concilio de Nicea, en el año 325. Recuerden, aquí está el emperador Constantino. Él fue el que hizo cristianismo y le dio un estatus legal. Él llegó y él estaba viendo de que habían problemas adentro de la iglesia. Entonces, como el rey, como el emperador, él hizo la decisión. Bueno, nosotros vamos a agarrar a todos los obispos, los vamos a reunir en la ciudad de Nicea y vamos a evaluar estas enseñanzas que están apareciendo. Y había una enseñanza, una controversia que se llamaba la controversia ariana. El movimiento se llamaba el arianismo y la persona que inició ese movimiento se llamaba Ario. Y habían 2 preguntas que se estaban tratando de evaluar en este concilio. El primero es si Jesucristo es un ser criado. Recuerden, solamente son 300 años después de Jesús. Y ellos están tratando, ellos no tienen libros así teológicos, no tienen doctrinas así bien firmes, están comenzando, ¿verdad? Así como nuestros bebés cuando están pequeños están aprendiendo a caminar. Esta iglesia está aprendiendo a caminar, está aprendiendo en cómo nosotros podemos entender nuestra fe. Pero la pregunta que yo creo que es más profundo es si el Hijo es de la misma esencia del Padre. Y vamos a hablar un poquito más sobre esa diferencia al ratito, pero solamente para que tengamos la idea grande, ¿verdad? Esto fue lo que provocó este concilio. Constantino fue el que convocó y después, al finalizar el concilio, se formuló el credo niceno. El credo niceno es un credo casi igual, pero con más detalle al otro credo que hablamos la última vez, el credo de los apóstoles. Pero este credo fue uno que fue formulado después de ese concilio. Los obispos, ahí estaban los pastores, los que estaban encargados, y ellos juntos decidieron, bueno, esto es lo que nosotros creemos, porque esto es lo que nosotros creemos que la Biblia nos enseña. Entonces vamos a resumir la Biblia en este parágrafo. Y ese fue el credo niceno. Los 2 que estaban debatiendo en este tiempo era Atanasio contra Ario. Y Nicea es el concilio más importante de todos los 7, porque aquí está hablando específicamente sobre la naturaleza de Jesucristo. Y se están preguntando, ¿es divino Jesús o es solamente un hombre?
Yo no sé cuántos de ustedes han podido a pensar en eso. Bueno, estos hombres, cuando se reunieron, esa fue la pregunta que les estaban molestando, porque ellos querían saber si adoración, porque las implicaciones es sobre adoración. Si Jesús es de la misma esencia del Padre, significa que es Dios y hay que alabarlo. Pero si no, entonces lo deberíamos de alabar. Esa fue las preguntas, ¿verdad?, que estaban moviendo a todo esto. Después de Constantino, él murió en el año 337, pero después de que el arianismo fue destruido en este concilio, dio una brota a otro movimiento que se llama el semi-arianismo. Y ellos enseñaban que Jesús es como Dios, no es Dios, sino es como Dios. Y ellos también enseñaban que el Espíritu es impersonal, y las implicaciones es que el Espíritu no es Dios, que no es parte de la Trinidad y cosas así. Después llegó un hombre que se llamaba Teodosio. Él fue un emperador que comienza a reinar en el año 379. Eso es importante porque él tuvo unas acciones que él hizo que movió el cristianismo hacia la dirección que se fue. Él fue ortodoxo en su teología, no ortodoxo griego, porque eso no existía todavía, sino él fue ortodoxo, y lo que eso significa es de que él tenía bien entendimiento sobre qué es la palabra. Él fue ortodoxo, pero los otros emperadores, ellos les gustaba el semi-arianismo, por alguna forma, ¿verdad? Pero después, en el año 380, había un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica. Y ese edicto decía de que ahora el cristianismo va a ser la religión oficial de todo el imperio romano. ¿Imperio o imperio? Google Translate. De todo el imperio romano. Ahora el cristianismo debe de ser practicado en todo el imperio. Después de ahí nos llevamos al segundo concilio. Este es el concilio de Constantinopla. ¿Cuántos lo pueden decir? Constantinopla. Oh, sí. Yo tuve dificultad en español. Este es el segundo concilio ecuménico. Ahora, aquí había una controversia apolinarista. Y esta es la pregunta que ellos estaban tratando de evaluar. Si Jesucristo tiene una o dos naturalezas. Ahora les quiero preguntar. Levanta tu mano. Y está bien si no saben, ¿verdad? Levanta tu mano si tú piensas que Jesucristo tiene una naturaleza. ¿Ok? Levanta tu mano si crees que Él tiene dos naturalezas. ¿Okay? Está bien si no saben, está bien. Al rato vamos a hablar un poquito más. Pero esa fue la pregunta que ellos se hacían. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesucristo? Teodosio, el primero, el emperador, él convocó este concilio. Y lo que ellos determinaron es de que Jesucristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Encima sobre esto, también ellos le agregaron al credo de Nicea, el que fue el del 325, ese credo que ellos hicieron, le pusieron más, porque si ustedes pueden ver el credo de Nicea, el de 325, hay una parte donde dice que yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, y ahí empiezan a ponerse en detalle. Pero después llega el Espíritu Santo, y simplemente dice, yo creo en el Espíritu Santo. Y al siguiente, yo creo en la iglesia, que es esto y esto y esto. Entonces, este concilio, el de 381, le agregó más sobre el Espíritu Santo. Ahora, ellos creen que, no es que no creían antes, sino que ahora lo están poniendo así en papel, ¿verdad? Que nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, que Él es personal y esto y lo otro. Empezaron a expandir su conocimiento y su entendimiento de quién Dios es. Los dos jugadores en este concilio eran Gregorio Nacianceno y Apolinar. Ellos condenaron el semiarianismo o polinarismo,
y una variación del sabellianismo. En 431 había la tercera concilio, que es el concilio de Éfeso. Aquí la controversia era sobre el nestorianismo. Y esta es la pregunta, ¿ok? Ok, entonces ellos creen, sí, Jesús tiene dos naturalezas, uno humana y uno divino. Ahora, las dos naturalezas de Jesucristo resultan en dos personas o en una persona. Si Jesús tiene dos naturalezas, ¿cuántas personas hay en Cristo? Ahora, levanta tu mano si tú crees que Jesucristo es una persona. Y si no saben, está bien. Levanta tu mano si tú crees que Cristo es dos personas, humano y divino. Jesucristo solamente es una persona. Entonces, dos naturalezas, pero en una persona. El personaje, la segunda persona de la Trinidad. Los que estaban debatiendo eran Cirilio de Alejandría y Nestorio. Pero también había otra pregunta que ellos se hacían. Y la pregunta era si María, ¿verdad?, la madre de Jesús, se podía dar el título de Teótokos. Lo que Teótokos significa es madre de Dios. Ahora, levanta tu mano si tú crees que María es madre de Dios. ¿Sí? Ahora, levanta tu mano si no, María no es la madre de Dios. Eso fue lo que ellos debatieron, ese fue el debate, ¿verdad? Y te puedes imaginar, ¿verdad?, que hay entre los obispos, ¿verdad?, tan santos, ¿verdad?, pero ahí tirándose, ¿verdad?, todo eso, porque sí se puede meter bien profundo, ¿verdad?, en todo eso. Y tal vez te estás preguntando, ¿por qué debatir cosas así? ¿Qué es el punto? Bueno, sí hay un punto, porque para ellos querían entender su fe y con las implicaciones de, bueno, ahora qué significa para nuestra adoración como iglesia. Pero después de este concilio, el nestorianismo fue condenado. El cuarto concilio de esta etapa, el concilio de Calcedonia. Aquí la controversia era sobre un hombre que se llama Útiques. Y el Uticanía, ellos hacían esta pregunta, especialmente en este concilio. La pregunta es, ¿cómo funcionan juntas las dos naturalezas de Jesucristo? Es decir, en sus dos naturalezas, uno es sobre el otro, son mezclados, son separados. ¿Cómo pensamos sobre la humanidad y la divinidad de Jesús? Esa es una pregunta bien profunda. Y lo que el eutucanismo enseñó es que Jesús no era completamente humano. ¿Por qué? Porque según el pensamiento, era que su naturaleza era una mezcla de su divinidad y humanidad. Y el resultado es de que ahora Él tiene una tercera naturaleza, que es parte hombre y parte Dios. Pero ¿cómo se escucha eso? Jesús es parte Dios y parte humano. No. Jesús es plenamente Dios y plenamente humano. Entonces tenían que debatir todo eso. Una pregunta, por favor. Entonces, es dura tu pregunta. ¿Me la puede contestar? Por favor. Entonces, ¿de dónde nació, cómo nació Cristo? En María, ¿no? ¿Cómo nació? Sí, el libro de Lucas habla sobre que el Espíritu Santo vino sobre María y Sí, Dios. Sí, pero dicen que no en el estómago de María. sí, fue un nacimiento normal, algo físico, así como pasa cualquier otra mujer. Lo mismo pasó con María. La única diferencia era que el Espíritu Santo fue el que puso a la segunda persona, que es Cristo, adentro.
por medio de la encarnación tomó carne para nacer. Pero vamos a esperar las preguntas hasta el fin, así para que podamos seguir avanzando. Sí. León el Grande era él es el Papa, ¿verdad? Y en esta presentación yo voy a usar el título Papa, pero no como que si yo adoro el Papa. No. Solamente voy a usar el título Papa como simplemente un título. Así para que podamos entender sobre quién estamos hablando, si es Papa o no. Entonces fue León el Grande, que es Papa León, el primero, contra Eutíquez. Y al fin de este concilio condenaron a ese movimiento. Ahora, bien brevemente, el resumen de esos 4 concilios, pero van a ver que hay un quinto ahí en rojo. Ahora, en el de Nicea, ellos afirmaron la deidad plena de Cristo. Jesús no es un ser criado. Jesucristo es Dios. Porque arianismo, lo que ellos pensaban es que Cristo es un ser criado, y eso significa que no es igual ni de la misma sustancia o esencia del Padre. Son pensamientos bien filosóficos, pero ellos estaban tratando de razonar quién es Jesús. Pero al fin sino afirmaron que Cristo es Dios. En Constantinopla se aclaró la naturaleza sobre el Espíritu Santo, y específicamente que Él procede del Padre. Ahora, esa frase que el Espíritu Santo procede del Padre, ahí está hablando sobre ser engendrado, ¿verdad? Y aquí el Espíritu Santo es engendrado por el Padre. Ahora, la iglesia estaba bien en eso, pero vamos a ver al fin de la clase qué fue lo que separó y dividió la iglesia. Es esa frase. Y aquí se aclaró que Cristo tiene 2 naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y el apolinarismo fue rechazado, porque ellos creían que Jesús tenía un cuerpo humano, pero no tenía una mente o espíritu humana, como que si cuando nació Jesús, como que si el Logos, ¿verdad? Entró y tomó el lugar donde estaba la mente o el espíritu humana de Jesús. Entonces eso fue lo que él pensó, ¿verdad? Pero rechazaron eso y dijeron no, Él tiene 2 naturalezas, Él tiene 2 mentes, ¿verdad? Una mente humana, una naturaleza humana y una naturaleza divina. El que no hablamos es el de Cartago. El de Cartago no es un concilio ecuménico, fue un concilio regional, pero sí es tal vez uno de los más importantes. Entonces me sorprende que no fue más grande este concilio. Yo creo que sí debería de ser más grande, porque aquí los dos que estaban debatiendo, uno era Agustín, que es uno de mis favoritos teólogos, y él estaba en contra de alguien que se llama Pelagio. Y aquí se hablaba sobre la antropología, ¿verdad? El estudio de la humanidad, y se hablaba sobre la relación entre el humano y Dios, y qué es lo que tiene que ver la gracia en eso. Hablaba sobre el pecado y sobre la salvación. ¿Por qué? Porque Pelagio, lo que él enseñaba es de que nosotros podemos vivir vidas perfectas, sin pecado, que eso es algo que se puede alcanzar. Entonces pueden ver cómo se puede causar problemas, ¿verdad? Entonces Agustín se levantó contra él y empezó a escribir varias cosas. Y él de veramente ayudó a la iglesia a poder entender lo que la Biblia enseña. En Éfeso se aclaró la naturaleza de la personalidad de Cristo. Se aclaró si María de veras es Teotokos o no. Y el nestorianismo fue rechazado. Recuerden, el nestorianismo es de que hay 2 naturalezas, y él pensó de que cada naturaleza había una persona detrás de ella. Pero lo que nosotros creemos es de que 2 naturalezas, una persona.
y el de Calcedonia contra Eutiques y el euticanismo. Estaba hablando sobre la naturaleza y persona de Cristo y de que Cristo no es mezclado estas dos naturalezas. Cada uno funciona en sus propias partes, ¿verdad? Y los dos funcionan en una forma donde Él es 100% Dios y 100% humano. Ahora, el último evento de esta etapa es de que el Imperio Romano Occidental cae en el año 476. Lo que pasó aquí es de que estaba creciendo bastante el imperio y se estaba haciendo bien difícil el poder controlar toda la tierra. Y en las partes del norte había muchos tribus, así muchos bárbaros, se les llama, ¿verdad? Que eran como personas que vivían en el campo, no tenían reyes, algunos tenían reyes, pero no era un imperio, solamente eran como pueblitos. Y ellos se unieron entre ellos y empezaron a avanzar contra la ciudad de Roma. Eventualmente entraron a la ciudad, lo conquistaron y cayó el imperio romano occidental. Recuerden de que también hay un imperio oriental. Porque lo que pasó es que el emperador Diocleciano, si se recuerdan de la última clase, él dividió el imperio en dos partes, él lo dividió en medio y puso a 4 personas en cargo. Después de él, Constantino vino y unió el imperio otra vez, pero siempre se mantuvo esta distinción entre el occidental y el oriental, pero ahora solamente había un emperador en vez de 4. Cuando él lo unió, él también trasladó el capital de Roma a la ciudad de Constantinopla. Y después Teodosio el primero, cuando él declara que el cristianismo va a ser la religión oficial de todo el imperio, cuando él fallece, sus hijos empiezan a dividir el reino otra vez entre el oriental y el occidental. Y eso le hizo bien fácil para que estas tribus, que lo que también se le llaman los vándalos, lo que eventualmente va a ser Alemania, ellos entraron y se les hizo bien fácil a conquistar todo eso. Y en ese año cayó el imperio, pero solamente una parte del imperio, porque el otro parte, el imperio oriental, eventualmente se va a llamar el imperio bizantino. Ahora, algunos nombres bien rapiditos para poder ver, si pueden ver aquí, los que están en rojo son los que enseñaron falsas doctrinas, los que están en rojo. Pero ahorita los vamos a ver bien rápido. Ya hablamos un poquito sobre él, si ustedes ahí en sus notas lo pueden salvar ahí para que lo puedan leer más en profundidad ahí en sus casas. Pero lo importante de aquí, si podamos ver, les mencioné de que la cuestión, más bien la pregunta, era si Jesús es la misma esencia o sustancia del Padre. Ahora, aquí tengo el griego y es bien difícil en ver porque las dos palabras se parecen iguales, ¿verdad? Y estas dos palabras, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? La diferencia es, a ver si lo puedo hacer. Ahí. En griego, ese vocal se llama una iota. Y ese es solamente un vocal en esas dos palabras y significa cosas bien diferentes. El de arriba significa de que Jesús es de una sustancia similar, es como Dios. Y el de abajo es de la misma sustancia, o de la misma esencia. Y eso significa que Jesús es Dios. Entonces hay todo este concilio sobre un vocal.
Y fue el más importante porque desde ahí aprendemos quién verdaderamente es Jesús. Pero al fin, el movimiento y él fueron condenados. Y lo que significa el condenar no es que te vamos a mandar al infierno, sino es de que tus enseñanzas son falsas, el evangelio que estás predicando es un evangelio diferente, algo falso. Entonces vamos a rechazar esas enseñanzas y no vamos a permitir que prediques eso en las iglesias. Es lo que significa. Atanasio fue el teólogo que estaba en contra de Ariel. Y Atanasio es un hombre muy inteligente. Él tiene una carta que es la 39ª carta festal, donde él afirma el canon del Nuevo Testamento. Y mencioné en la otra clase que ellos ya tenían una idea sobre cuáles libros son parte del Nuevo Testamento y cuáles no. Pero aquí con Atanasio, eso ya fue algo que fue reconocido en todo el imperio. El documento, el que es ya se me olvidó en español, pero en inglés, the Moratorian Canon, el canon moratoriano o algo así en español. Iglesias locales ya sabían cuáles Biblias pertenecían. No todo el imperio, no todas las iglesias, pero sí había muchas. Pero aquí, ahora, como el cristianismo es la religión oficial de todo el imperio, ahora todos entendían de que, bueno, estos son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él escribió 2 libros, uno sobre la encarnación y el segundo sobre el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que nuestra hermana estaba haciendo sobre el nacimiento de Jesús y qué significa, su libro sobre la encarnación habla totalmente sobre eso. Y él tenía bastante que decir sobre el Espíritu Santo y sobre la deidad de la tercera persona de la Trinidad. Después, otro que fue condenado es Apolinario. Ya hablamos sobre él, pero solamente para dejar claro algunas cosas. Él pensó de que Cristo en su cuerpo, que su mente y su espíritu, él no tenía una mente humana o una naturaleza humana, sino que el Logos, la segunda persona de la Trinidad, entró al cuerpo y como que sí tomó el lugar de su mente. Entonces para Apolinario, Jesús no era completamente humano, era simplemente como Dios, como disfrazado como un humano, si lo pueden pensar en esa forma. Él fue condenado. Jerónimo, mi segundo niño se va a ser llamado Jerónimo. No es Jerónimo. Él fue el quien escribió la Vulgata latina en el año 405. Ahora, la palabra vulgar significa ordinario y fue a la Biblia escrito en el lenguaje común de latín, para que todos puedan entender, porque antes de este tiempo no había como un estándar de cómo poner la Biblia y cómo leerlo, sino había muchos manuscritos en griego, en latín, en el lenguaje de Etiopía y cosas así. Entonces era bien difícil. Y si alguien no quería leer, tenía que saber cómo leer el griego, y no todos sabían. No estaba la educación en este tiempo. Pero él fue y lo puso en el lenguaje común de toda la gente. Y desde ese año, esa fue la Biblia más usada por toda la iglesia. Por eso es que hay muchas palabras que nosotros entendemos que tienen así como raíces del latín, y muchos de esos vienen por esta Biblia. Teodosio fue el que dio el edicto de que cristianismo va a ser la religión oficial. Él fue el que convocó el concilio de Constantinopla, y su muerte y después sus hijos tomando el reino fue la razón por que se dividió otra vez el reino y hizo fácil para que otras naciones puedan entrar y invadir. Pelagio
es el que enseñaba de que nosotros podemos vivir vidas perfectas, sin pecado, que es algo que se puede alcanzar. Y la persona que fue contra de él, mi favorito, es Agustín. Es más, si yo hubiera nacido un día antes, en agosto 28, mi mamá dijo que me hubiera llamado Agustín. Entonces, tal vez entonces, si me quieren llamar a Agustín, está bien. Ahora, tenía así una historia bien tremenda, porque él fue nacido de Norte África, y aunque no se parece, ¿verdad? Pero su mamá es cristiana, pero él fue ateo. Él es un hombre, en ese tiempo, un niño, un chavo bien inteligente. Hasta los 17 años, después de terminar su colegio, él fue a enseñar y hasta abrió su propia escuela para enseñar a otras personas. Él fue muy bien educado. Él estaba interesado en filosofía, en la ciencia y en retórica, en la habilidad de hablar y todo eso. Pero cuando él era ateo y él era joven, él vivió una vida así hedonista, que él se metía en todos los placeres del mundo. Pero después él vio a un predicador que se llama Ambrosio, era de la ciudad de Milán. Y para Agustín le captó su imaginación y su interés, porque la forma de que predicaba este predicador, este pastor que se llama Ambrosio, él predicaba no solamente al corazón, sino a la mente también. Él te hacía pensar. Y para Agustín le encantó todo eso. Entonces, por esa razón, él empezó a ir a escuchar todas las predicaciones de este hombre, y eventualmente fue convertido y fue bautizado por este pastor. Y durante su vida, él escribió muchos libros. Pero aquí tengo dos libros que quiero resaltar. Uno se llama Confesiones, las Confesiones de Agustín. Este libro es una autobiografía sobre su vida, sobre su conversión, gracias. Pero también en ese libro él tiene confesiones de alabanza a Dios, él tiene confesiones de sus propios pecados y él tiene confesiones de fe, ¿verdad? Y hay una parte, es en el inicio de este libro, eso es una cita que me encanta leer, porque yo puedo ver el corazón de este hombre. Aunque él es bien inteligente, él es un teólogo, su corazón estaba también ahí, no solamente su mente. Y eso es lo que él tenía que decir. En su libro, él dice, recuerden, la forma que él está escribiendo sus confesiones es como un libro, es como, todo el libro es una oración a Dios. Y él dice, tú nos mueves a deleitarnos en alabarte, porque tú nos has formado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Esa es la forma de pensar de este teólogo. Su corazón estaba ahí. Por eso me encanta. Él escribió otro libro que se llama La Ciudad de Dios. Y La Ciudad de Dios es su libro más grande, es su libro más conocido. Y es su libro, yo creo, también más famoso, porque lo que él está diciendo es de que hay dos ciudades. Está la ciudad del hombre y todo lo que nosotros representamos. El hombre como pecador, existimos para esto, y si no estamos cuidados, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a hacer estas cosas y destruir lo que todo fue diseñado para Dios para funcionar en otra forma. Pero después compara la ciudad del hombre con la ciudad de Dios. Es decir, que este es un estilo de vivir y este es otro estilo de vivir. Y él trata de persuadir a los que están leyendo su libro: sigan hacia la ciudad de Dios, vivan como ciudadanos del reino, vivan en santidad. Entonces, no solamente está atacando la mente, sino también al corazón a la misma vez. Y él escribió muchas otras cosas sobre la enseñanza cristiana. Él fue uno de los primeros que empezó a poner una teología sistemática para que la iglesia pueda entender sobre su fe,
Él habló sobre la Trinidad, especialmente sobre el amor dentro de la Trinidad, el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu, del Espíritu al Padre otra vez. Y él habló bastante sobre la libre elección. Hay 3 personajes aquí. Ellos eran de una región que se llama Capadocia, pero el más grande de estos 3, el primero, el de arriba y el de abajo, ellos 2 eran hermanos. El del medio era un amigo. Y él era bien instrumental contra Apolinar. Él fue la persona que estaba debatiendo contra él. Y él tiene una frase que inició una conversación para poder rechazar el apolinarismo. Y lo que él decía es de que lo que no se asumió, no se curó. Lo que significa es de que si Jesús no asume también lo que es la humanidad, porque recuerdan, Apolinario, él pensaba de que Jesús no era humano, sino el énfasis era en que él es alguien divino, pero no tiene humanidad. Pero lo que Gregorio decía es de que, bueno, sí, Jesús no asume lo que es la humanidad, no puede salvar a los humanos. Y esa fue una declaración tan grande que abrió la conversación para eventualmente otros teólogos entrar y debatir y eventualmente decir de que, bueno, es cierto, Jesús es Dios y hombre. Y él fue muy instrumental en todo eso. Nestorio, y también él fue rechazado por la iglesia por sus pensamientos. El énfasis que él tenía es ahora al contrario del otro, ¿verdad? Ahora su énfasis no era en la divinidad de Jesús, sino en su humanidad. Porque lo que él pensó es de que si separamos estas 2 naturalezas, van a producir 2 personas. Y eso fue condenado. Porque su razonamiento es de que Dios no sufre. Entonces la persona que murió en la cruz tenía que ser, según él, una segunda persona. Porque yo creo en un Dios que no puede sufrir ni morir. Entonces la persona en esa cruz fue una segunda persona. Pueden ver un poco más, ¿verdad? Pueden entender por qué pensó en esta forma. Su oponente fue Cirilio y él fue condenado. Protiques, él fue la persona que mezcló las 2 naturalezas y no hizo esa división, sino él pensó de que Jesús tenía una tercera naturaleza, parte de Dios y parte humana. Su oponente fue León el Grande, que fue el Papa en ese tiempo. Y aquí está el Papa, Papa León el primero, León el Grande. Recuerdo, yo no creo, ¿verdad?, que él es nuestro Papa, pero solamente el título. Ahora, el origen del papado, ¿verdad?, del título, ¿verdad?, de Papa. Quiero hablar un poquito sobre eso. El Papa obviamente significa padre y se refiere al obispo de Roma. Entonces, la persona quien es el obispo de Roma es el Papa y es el encargado de todas las iglesias. Y todo lo que él dice hay que seguir, según ellos, ¿verdad? El Papa también es el vicario, eso significa el representante de Cristo. Pero León, el primero, él fue el primero en utilizar su autoridad como Papa sobre los asuntos de la iglesia, especialmente en ese concilio de Calcedonia. Él usó su título para decir, bueno, aunque todo lo que él escribió él hizo un buen trabajo, pero su forma de hacerlo no tan buena, porque después de escribir su libro que se llama El Tomo de León, él dice, bueno, yo escribí, yo defendí la fe, ahora me tienen que escuchar porque soy Papa. Y no va muy bien, ¿verdad? Y es interesante porque él también escribió la regla pastoral, habla bastante sobre la humildad y qué es lo que se espera ver en un pastor. Pero él sí le encantó usar su autoridad para decir, esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a entrar esa tercera lección fue el más grande porque había bastante.
Entonces, esta cuarta lección va a ser más corta. Después de que los vándalos de Alemania entraron a la ciudad de Roma y conquistaron toda la ciudad, cuando cayó el imperio romano occidental, ahora el otro lado del imperio, el oriental, eventualmente se iba a llamar el imperio bizantino. Ellos empezaron a crecer. Ellos son los que hablan griego. Y los otros hablaban latín, eran Roma, pero aquí están en Constantinopla. Es la ciudad de Constantinopla. Y ese es el imperio bizantino, que es el imperio romano, pero ellos hablan griego, no latín. Y ellos no están locados en Roma, sino están locados en Constantinopla. Entonces, sí, todavía sigue siendo el imperio romano, pero solamente el otro medio, los bizantinos. Hay dos concilios en esta ciudad, que son los quintos y el sexto concilio ecuménicos. No me voy a entrar en mucho detalle porque sí es bastante filosófico, pero también son cosas que estaban surgiendo otra vez. Entonces, por fin denunciaron estas enseñanzas que empezaron a crecer otra vez. Pero después llegamos al concilio de Nicea II. Este es el séptimo y el último concilio ecuménico de la iglesia en este tiempo. Había una enseñanza que se llama adopcionismo. Y lo que ellos pensaban y creían es de que Jesús vivió una vida tan perfecta que después el Padre dijo: yo voy a escoger a este para ser mi representante en la tierra. Y puso su espíritu en él, ¿verdad? Y ellos pensaron de que Jesús, cuando nació, no es el Hijo de Dios por naturaleza, pero fue adoptado en la familia porque él fue escogido, porque él vivió una vida perfecta. Eso fue rechazado, ese pensamiento fue rechazado. Pero también había una controversia, que se llama la controversia iconoclástica. Y en este tiempo, tener imágenes en la Biblia, tener así como imágenes ahí en tu casa o en tu iglesia, se hacía una pregunta: ¿deberíamos tener imágenes? Aunque la Biblia dice no tengan imágenes, ¿se puede hacer? Y había una gran controversia, porque algunos decían sí, se puede hacer, algunos decían no, no se puede hacer. Y la conclusión fue de que sí se puede hacer, pero no para adorar esa imagen, sino simplemente para reverencia. Si te ayuda a adorar a Dios, está bien, lo puedes hacer. Pero si te lleva a adorar esa imagen, ese icono, entonces no, ahí estás usando algo que no deberías usar. Ese fue el resultado de ese concilio. En el año 610 empezó a crecer la religión de Islam. Por medio de, según el profeta Muhammad. Cuando él hizo según el ángel Gabriel le habló a él, ¿verdad? No. Según el ángel Gabriel le habló a Muhammad y le dijo: tú vas a ser el representante, el siguiente y último profeta de Dios, que para ellos se llama Alá. Y según lo que se le fue revelado a él lo escribió en lo que ahora se llama el Corán, que es como su Biblia, ¿verdad? Entonces él empezó a tener un movimiento que creció bien rápido. Porque después de que él murió en 632, unos 3 años después, se empezó a comenzar una gran conquista sobre el reino que se cayó, el reino occidental. Y Siria cayó, Jerusalén cayó, Antioquía cayó, Alejandría en Egipto cayó, el reino de los persas cayeron, España cayó, hasta llegar a Francia. Pero recuerden, a este tiempo ya estaba muerto Mohammed, fueron sus seguidores. Cuando ellos llegaron a Francia, y ya casi a punto, si hubieran obtenido Francia,
isla no hubiera tomado todo el continente de Europa. Pero había un rey, un militar, que se llamaba Carlos Martel. Él detuvo esa invasión musulmana, él lo paró. Y él fue el rey de ese tiempo. En el año 800 había otro rey que ese se llama Carlomagno y él fue coronado por rey. Ahora, Carlomagno en latín significa Carlos el Grande, Carlos el Grande. Él fue reinado en el año 801. Su historia es muy increíble, pero no increíble en una buena forma. Porque en este tiempo el Papa León el III, él fue, lo que sucedió es de que habían acusaciones contra él, contra el Papa, el León el III. Habían acusaciones sobre una mala conducta. Entonces, muchos obispos empezaron a decir, bueno, hay que sacar a este Papa porque él no está representando nuestra fe. Y lo estaban tratando de sacar, nadie lo quería en la iglesia, él se salió y personas lo querían matar, entonces él se fue al único lugar que él podía, a saber de que lo podían rescatar, a un hombre que se llamaba Carlos. Este es el nieto de Carlos Martel. Él llegó a él y le dijo, mira, tú eres el rey de Francia, pues él solamente es un rey regional. Yo era el Papa, yo quiero regresar a mi posición otra vez. Entonces lo que yo quiero que hagas, y esta persona hace un trato, ¿verdad? Lo que yo quiero que tú hagas es de que si tú si me instalas otra vez como el Papa sobre todo el imperio, entonces yo te voy a poner como el rey de todo el imperio. Y así ellos hicieron este trato y eventualmente a Carlomagno dijo, ok, está bien. Y en el año 800, en el día de Navidad, él fue coronado como rey y la primera cosa que él hizo es que él instaló a este señor, León el III, como el Papa otra vez. Hay un dicho en inglés, you scratch my back, I scratch yours. Tú rascas mi espalda y yo te rasco la tuya, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Entonces, ellos se ayudaron entre ellos. Uno recibió su posición otra vez de ser Papa y el otro fue coronado como rey de todo el imperio. Pero no fue hasta el año 962 en donde lo que ahora es llamado el Sacro Imperio Romano inicia. Y fue por medio de otro Papa que se llamaba Juan el XII, cuando él coronó a un rey que se llamaba Otto I de Alemania. Él recibió el título y después de él, ahora se inició lo que se llama el Imperio Romano Sacro, ¿verdad? Que es diferente porque al otro imperio romano que cayó en 476. Porque la intención era de tratar de revivir otra vez el esplendor de que tenía el reino antes. Y lo trataba de levantar otra vez. El último evento que concluye la lección, el último evento grande, es la gran cisma entre el oriente y el occidente. Aquí se dividió definitivamente el reino. Y hay 4 razones por qué se dividió el reino. Primero, la cláusula filioque. ¿Qué es eso? Bueno, se recuerdan que en el concilio de Constantinopla I había una frase que dice que el Espíritu Santo procede del Padre. Todos estaban de acuerdo en eso. Sí, el Espíritu Santo procede, es engendrado del Padre. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿solamente del Padre o también es engendrado por el Hijo? Y esa frase fue lo que estaba al centro de la discusión, ¿verdad? Entonces, el lado oriental, ellos prefieren decir solamente del Padre. El Espíritu Santo proviene solamente del Padre. Pero el lado occidental empezaron a decir, no, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, ¿qué deben hacer? No podían resolverlo
entonces prefirieron dividirse. Pero no fue la única razón. También sobre el uso del pan en la comunión. ¿Cómo se dice? Como una razón tonta, ¿verdad? Es cuando hay la comunión, se debe de usar pan con levadura o sin la levadura. Y se dividieron por eso. La tercera razón, otro es sobre el celibato entre los clérigos, ¿verdad? Los obispos, los pastores y todos ellos se pueden casar o no se pueden casar. Es la tercera razón. La cuarta era sobre la lucha por el poder político. Y en Roma, el imperio occidental, que ya fue caído, ¿verdad? Y en el otro lado, en el oriental, en Constantinopla, el Papa León el IX, lo que ellos hicieron es de que en la iglesia romana, ellos rechazaron, denunciaron, excomunicaron al encargado del otro imperio. ¿Y qué hizo el otro imperio? Bueno, nosotros también vamos a excomunicar a tu papa, ¿verdad? Entonces, entre ellos empezaron a pelear porque cada uno quería el poder. Y esas cuatro razones llevó a que ese imperio se dividiera ya por siempre. Ya nunca más se unieron estas iglesias. El lado occidente dio a ser llamado la Iglesia Católica Romana, y el lado oriente ahora era conocido como la Iglesia Ortodoxa griega. Benito fue uno de los primeros que inició todo lo que es el monasterio y los monjes. Papa Gregorio I, él tenía una misión a Inglaterra. Él convirtió a muchas personas. Fue un hombre bien generoso. Carlos Martel, su apodo Martel, porque él es de Francia, ¿verdad? Significa el martillo. Qué nombre fuerte, ¿verdad? Martel, el martillo. Él fue el que detuvo la invasión musulmana y paró él paró esa invasión en 732. Papa León III, él fue el que coronó a Carlomagno. Recuerdan que él también fue el que le empezaron a acusar sobre mala conducta. Carlomagno, Carlos el Grande, él fue el que revivió el imperio occidental, y muchos lo empezaron a llamar el nuevo David o el nuevo Constantino. Ahora, dos lecciones para llevar hoy y para entender sobre toda esta etapa. Primero, sobre la función de un concilio. ¿Cuál era la función? Para mantener a la iglesia dentro de los límites de la ortodoxia. Esa palabra ortodoxia no me estoy refiriendo al ortodoxo griego, me estoy refiriendo a buena enseñanza. Es lo que significa ortodoxia, buena enseñanza. Entonces, la función de estos concilios, esos 7 concilios, era para mantener la iglesia en esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que los apóstoles enseñan, y es lo que nosotros vamos a seguir enseñando y creyendo. Esa es la función de los concilios. Y eso es bien importante porque para nosotros, aunque no tenemos concilios ahora, lo que sí podemos hacer es ver lo que ellos decidieron y pensaron, discutieron y debatieron, y hay que discernir todo esto, obviamente. Pero nosotros podemos ver y entender, bueno, esto es lo que significa Jesús. Él es Dios. Él tiene 2 naturalezas en una persona. Y esas naturalezas no son separadas, no son mezcladas, funcionan en sus propias formas. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, y gracias a Dios que no tenemos que hacer eso, no empezamos desde nada, sino ahora recibimos enseñanzas y entendemos quién es Jesús, quién es el Espíritu y qué es la Trinidad. La segunda lección, que es importante, es de que la iglesia sí es llena de hombres y mujeres pecadores. Y sí hay fracasos, igual como en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero el Espíritu de Dios aún está obrando y sigue teniendo control
sobre la iglesia. Y leemos mucho sobre fracasos en la iglesia, entre teólogos, entre pastores, aún entre los papas, ¿verdad? Esas acusaciones. Uno se pone a pensar, bueno, ¿de dónde está Dios en medio de todo esto? Dios ha estado ahí, ha estado obrando y sigue obrando hasta hoy en día. Ahora, algunas preguntas para concluir. Si tienen preguntas sobre alguna de las personas, sobre alguna de esas enseñanzas, sobre los concilios. Ok, en el tiempo de Atanasio tú estás mencionando que ya estaban reconocidos los libros de la Biblia. Y en ese entonces ya estaban reconocidos todos o todavía se estaban agregando. Digamos, ellos ya tenían. Entonces ya había muchas iglesias que ya reconocían, pero Atanasio fue el que lo hizo oficial en todo el imperio. Entonces antes de Constantino, antes de Teodosio, antes de que todo sea oficial, ya había muchas iglesias que ya reconocían. Había muchos que no, pero había muchos que sí. Pero hasta Atanasio, ahora todo fue, esto es lo oficial, lo que vamos a creer sobre los libros de la Biblia. Does that answer your question? Y lo de pelagionismo, sobre eso es lo que él enseñó también es libre albedrío. Libre albedrío o libre elección se puede decir también. Pero él no fue el que enseñó eso, sino bueno, sí lo enseñó, pero en su propia forma. Él pensó de que el hombre puede escoger ser sin pecado, vivir sin pecado. Pero Agustín entró y él también escribió sobre el libre albedrío. ¿Y qué es lo que verdaderamente significa? De que aunque somos, sí tenemos la habilidad de escoger, pero porque nuestros deseos son un resultado de nuestra naturaleza, eso conduce las decisiones que tú haces. Entonces, porque tu naturaleza es pecaminosa, tus deseos van a desear cosas pecaminosas y tus decisiones son pecaminosas. Pero Pelagio dijo que no, si tú quieres elegir ser perfecto, lo puedes hacer. Sin Dios. Sin Dios. Es decir, que uno puede tener vida perfecta, sin pecado. Es lo que él Jesucristo no sería que sí hace cosas muchas. What? That's what anybody believe Jesus to be as special because that's what he was. Una de las implicaciones es de que entonces vamos a ser como Jesús, ¿verdad? En todo este tiempo siempre hubo algunas personas o unos discípulos que no se metieron en nada de todo esto. Entonces, en estos tiempos, según la tradición, es de que muchos discípulos empezaron a predicar en diferentes partes, en India, en África, en Etiopía, cosas así. Lo que se refiere a un remanente, ¿no? I think, ahora, la iglesia como es tan grande, siempre van a haber unas iglesias que siguen estas tradiciones tal vez de este discípulo, que fue esa parte, otras partes, yo prefiero seguir las tradiciones de acá, otros yo prefiero las doctrinas y las enseñanzas de lo que eventualmente va a ser la iglesia católica romana. Entonces hay, no sé cómo dice en español, pero strains, o hay ramas. Sí, hay las ramas entre el cristianismo. Eso yo creo que, ¿cómo puedo decir? La razón que lo digo es porque quiero que también la gente sepa que por qué no somos de una denominación. Y tal vez en alguna clase se va a tocar una denominación. I think we can. Y siempre, bueno, aunque había muchas iglesias diferentes partes del mundo, cada uno tenía sus diferentes intereses, ¿verdad? Como iniciamos, habían dos diferentes escuelas de pensamiento, el de Antioquía y el de Alejandría. Uno prefiere pensar en Jesús, en su divinidad, el otro en su humanidad. Entonces, ¿qué hacemos?
y hay muchas, es como un spectrum, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que voy a recibir estas enseñanzas y esto no me gusta. Y por eso los concilios eran importantes, porque definieron qué es lo que debemos de creer con el resultado de cómo adorar a Dios. Por eso es que también nosotros creemos que somos una iglesia de mucho balance, porque no somos liberales, tampoco somos apegados a la tradición. Por eso es que creemos en usar himnos, creemos en usar canciones nuevas, canciones hablando de la música, pero lo que no podemos desviarnos y lo podemos ver con lo que hermano Luis está contando, es que no nos desviamos de la palabra nunca. Y siempre cada interpretación es con la misma palabra, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Ya cuando alguien venga a interpretar su propia revelación, ese ya es un gran alarma de que puede entrar, ¿cómo se llama? Puede entrar la herejía muy fácil cuando alguien ya es el único que tiene una revelación. La revelación va a ser a través de la palabra de cada Y en la iglesia los métodos se pueden ver diferentes. Y está bien. Así como No es pecado. hay iglesias que prefieren esto, iglesias que prefieren esto. Los métodos van a ser diferentes. Pero lo esencial es qué es lo que nosotros creemos sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Trinidad, sobre la iglesia, sobre nosotros y nuestra relación con Dios. ¿Alguna otra pregunta? Porque sí quería saber yo también sobre, ella estaba preguntando sobre there was a part where you said that some people didn't consider Mary to be the mother of Christ. I think you mean like the natural mother of Christ, right? Pero ella quería saber la experiencia ahora. And where we land, I guess. Ok. Entonces, Say the question. okay, la pregunta es, hablando sobre María, ¿verdad? No la hermana María, sino la María de Jesús, ¿verdad? Si María es la madre de Dios o no. Hay muchos que prefieren la palabra Christopos en vez de Theotokos, porque Christopos, lo que eso significa es de que María es la madre de Cristo, es la segunda persona de la Trinidad. Eso está bien, eso sí está bien, se puede creer en eso. Pero lo que estaban debatiendo era Theotokos. Si como es la madre de Cristo, significa que también es la madre de Dios o no. Hay muchos que pensaron que sí, hay muchos que pensaron que no. Pero al fin yo creo que si tienes un buen entendimiento de lo que significa, puedes usar la palabra Christopos y puedes usar la palabra Theotokos, pero si sabes cómo definirlo. Si no sabes cómo definirlo, no usa la palabra Christopos y así no te metes en problemas. A ver, voy a responder y vamos a regresar otra vez a la pregunta. So for the first like 400 years after Jesus, hope was after about 400 after that. So they had all those councils prior. So did the Catholic religion kind of like work with, because they still had councils after the Pope. So did like they all come together, or was like because the Pope had a lot of control over the government, did like that kind of all come together and the Catholic Pope was like the one to just take control of everything? Or Entonces, la pregunta es sobre el origen del papado de la Iglesia Católica Romana. Y mi entendimiento sobre eso, or here, I'm going to say it in English and I'll translate it in French. So my understanding of that is that if you're familiar with the word retrospective, it means you're looking backwards. yeah. So what they did was that they said, okay, in order to confirm everything that we've taught, let's go back and say this person was a pope, that person was a pope. And the way they did it was by saying that whoever the bishop of Rome was, that's who the pope was. But the thing is that there's no documented evidence saying that, because they believe that Peter was the first pope, and then that ever since then, every bishop that's been in Rome was always the pope. There's no documentation on that. That doesn't exist.
So they're going backwards just to sort of fill in the gaps and saying that, well, our hope is real because we can go back and say that, but it's not true. Entonces, la pregunta sobre el papado de la Iglesia Católica Romana, lo que ellos hicieron es de que para resolver de que, y para justificar en decir de quién es el Papa, lo que ellos hacían es de que decían, bueno, Pedro según es el primer Papa, y cada obispo de Roma va a ser el Papa después. Entonces, en su pensamiento era de que, bueno, vamos a volver atrás y vamos a decir de que cada obispo de Roma va a ser el Papa. Pero el problema es de que no hay evidencia, no hay documentación diciendo de que después de Pedro, eso fue lo que estaban haciendo. Ellos, muchos años después, 400 años después, empezaron a decir, bueno, vamos a ver atrás y vamos a decir, estas personas son los papas. Eran papas en su tiempo. Eran papas en esos tiempos. Entonces, no había un primer papa en esa forma, aunque sí habían tres, Gregorio, Leo y Inocencio. Ellos eran los que empezaron a usar el título como los obispos de Roma. Y no sé cómo es en español, it stuck. Y pegó. Sí, se pegó, ¿verdad? El título. Aunque no hay evidencia, ¿verdad? Que se va hasta Pedro. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta lo importante que quedarse en la palabra mejor? Tanto hambre de tener títulos, so much hunger for title. It's better just to stick to the word y que Él sea nuestra cabeza, ¿verdad? Amén. Amén. Oras por nosotros, Dios. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, porque por medio de aprender de la historia de la iglesia, nosotros ahora somos despiertos a poder discernir aún más cosas que nosotros hemos escuchado, o personas aún en nuestras familias que también creen en diferentes cosas. Pero yo pido, Padre, que nos puedas seguir dando este conocimiento para que en nuestras vidas, en nuestra fe y en nuestro pensamiento podamos ser firmes, y que esa firmeza nos siga llevando a adorarte y a conocerte aún más. Yo te doy gracias, Señor, por esta clase, y yo pido, Señor, que nos sigas preparando durante la semana para seguir siendo hambres por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Si nos ayudan a guardar algunas cositas, les agradezco.